Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la evangelización en el mundo entero. Estamos viviendo tiempos importantes con respecto a la profecía. Jesucristo prometió regresar y la palabra profética que habla de el pronto retorno de Jesucristo tiene que ver con la predicación del Evangelio. Jesucristo dijo, y será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones para dar testimonio de la salvación en Cristo, y vendrá el fin. Gracias al avance de la tecnología que Dios ha permitido, sobre todo en el siglo XXI, podemos hoy extender la predicación del Evangelio en un potencial al mundo entero, porque a través de las redes sociales, del Internet, podemos llegar a muchos lugares. Todo esto es parte de la profecía. La tecnología de la comunicación no estaría en el avance que hoy conocemos a menos que Dios lo haya profetizado y permitido en nuestra generación, porque estamos en una generación de los teléfonos inteligentes. Hoy ya se habla de la ingeniería artificial y todo esto tiene un desarrollo vertiginoso unos 15 años atrás. Así que estamos viviendo tiempos importantes en la comunicación, y la mejor comunicación que puede recibir el ser humano en la tierra es el Evangelio de Jesucristo. La palabra Jesús significa el Salvador. Y hoy hablaremos precisamente de Jesús el Salvador, que está llamando a todos los pecadores al arrepentimiento de sus pecados. Jesucristo sigue moviéndose por medio del Espíritu Santo a través de cristianos, hombres y mujeres que formamos parte de la iglesia en ciudades y naciones. Hablar de Jesucristo no es hablar de religión. La religión nos estará confundiendo con respecto a la salvación de vida eterna. Cristo vino a rescatarnos de la condenación eterna, de la muerte eterna, para llevarnos a la vida eterna. Dios es vida eterna y la vida está en Jesucristo. Por eso el que recibe a Jesucristo recibe la vida eterna, y cuando llega a morir, porque no hay hombre en la tierra que no sepa que va a morir. Estamos limitados a un tiempo y cada generación tiene la oportunidad de la salvación de vida eterna. Así que mientras tengamos vida física, vida biológica, tenemos la oportunidad de ser salvos y recibir a Jesucristo para entrar a la vida eterna, para que cuando lleguemos a morir nos vayamos con Dios, el Padre, nuestro Creador, a la eternidad. Venimos del cielo y vamos al cielo. Todo esto son enseñanzas dadas en las Escrituras, y aquí en La Voz de la Alianza estamos revisando las Escrituras de manera especial con respecto a las profecías que hablan de nuestra generación del siglo XXI. Así que bienvenidos a la enseñanza de hoy, sean todos bendecidos en esta enseñanza. Bueno, todos debemos responder al llamado de Dios en Cristo Jesús. Y hoy vamos a estar hablando acerca de ese tema, que es muy importante. Sean todos bienvenidos. Sí, para Dios no hay acepción de personas, es lo que dijo Jesucristo. En otras palabras, no hay alguien aquí que haya nacido por accidente o por casualidad, o que nos esté viendo también por accidente o casualidad. No, es porque Dios tiene un propósito bien definido para cada uno de nosotros, y Él quiere que nos acerquemos a Él. Por eso Jesús dijo también, el que se acerca a mí, yo no lo echo fuera. Así es. Jesucristo sigue llamando a las personas al arrepentimiento de todo pecado. Hablar de los pecadores es hablar de las personas que habitan el planeta Tierra. Toda persona que ha nacido de generación tras generación y no nació por accidente o casualidad. Fue el propósito de Dios que viniese a la tierra y tuviese la oportunidad de salvación, de vida eterna. Toda persona nace en pecado. El pecado original
el pecado que cometió Adán y Eva. Ese pecado cometido en el huerto del Edén, en Adán y Eva, es lo que ha traído que toda persona desde que ha nacido en la tierra ya nace en pecado. O sea, su naturaleza es pecadora. Es el pecado original que cuando realmente en el huerto del Edén Adán y Eva desobedecieron a Dios, y ya después todos los hombres, bueno, se formó una naturaleza de pecado en ellos. Y entonces ahora todos nacemos ya con esa naturaleza de pecado que no quiere nada con Dios, quiere vivir una vida independiente, quiere hacer su propio plan para su vida y no reconocer a Dios, de una vida independiente de Dios y una vida en el yo quiero solamente y el a mí me gusta. Pero entonces en Cristo Jesús Dios nos está concediendo el perdón de esos pecados y de todos los pecados cometidos y la vida eterna. Entonces también nos está ofreciendo un nuevo estilo de vida, la vida resucitada de su Hijo sin pecado. ¿Sí? La Biblia es un libro de mucha enseñanza acerca de lo que hoy estaremos hablando con respecto a la salvación a los pecadores. Jesucristo vino a salvar a ricos y pobres. Jesucristo vino a salvar a hombres y mujeres. A todo el ser humano. A todo ser humano, porque todos hemos nacido en pecado. Todos hemos pecado. Pues. Así es, todos hemos Por pecado. cuanto uno hemos pecó, nacido en pecado y seguimos cometiendo pecado. Así es. O sea que nacimos con un potencial hacia la maldad. Hacia la maldad. A menos que en el camino encontremos a Jesucristo. O sea, también la Biblia lo llama el hombre de pecado. O sea, es toda una naturaleza de pecado que solamente vive para pecar y Sí. desobedecer a Dios, ¿no? Pero Dios nos libra completamente de esa naturaleza de pecado a través del sacrificio de su Hijo. Es la única respuesta para eso. Así es. Un día un joven rico se acercó a Jesucristo, está en el Evangelio de Lucas 18, y este joven rico le dijo al Maestro Jesús, a Jesucristo, Maestro bueno. Jesucristo le respondió, bueno, no hay nadie aquí en el planeta Solamente Tierra, Dios. no hay ningún ser humano que sea bueno, el único bueno es Dios. Así que por eso vino Jesucristo a rescatarnos de la condición de la naturaleza pecaminosa y trasladarnos a una nueva naturaleza, la naturaleza misma de Dios, una naturaleza buena. Así Sin que pecado. salimos de maldad y entramos a la bendición de Dios. El camino es Jesucristo. Y a medida que nosotros nos rendimos, o sea, negamos obediencia al hombre carnal y lo ponemos en la cruz para que muera y vivimos en la vida resucitada de Cristo, es a medida que vamos nosotros conociendo y también obedeciendo a Dios. Y aunque pequemos en algún momento dado, no es porque lo querramos o caemos en tentación, pero tenemos también la maravillosa gracia de Dios en la sangre de su Hijo, que en el momento que nos arrepentamos y pedimos perdón, vuelve otra vez a conectarnos, ¿no? Bien. En la Biblia encontramos 4 evangelios: el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, pero fueron personas pecadoras que se convirtieron A Cristo. a Dios por medio de Cristo. Cristo, el Salvador, llegó a ellos. Por ejemplo, ¿quién fue Mateo? El que escribió el Evangelio de Mateo. ¿Cuántas bendiciones hemos encontrado en el Evangelio de Mateo? Pero Mateo era un hombre rico, era un hombre que en sus riquezas estaba desviado del camino de Dios por amor a las riquezas. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el amor al dinero es raíz de todos los males. Y aquí encontramos cómo un día Jesús fue hacia Mateo. Mateo, un hombre rico, pecador, era un cobrador de impuestos. Trabajaba para el Imperio Romano, podríamos decir para la Secretaría de Hacienda del Imperio Romano, cobrando los impuestos. Así que era el cobrador de impuestos.
Y un día Jesucristo fue hacia él, un hombre pecador. Jesucristo mira el corazón de los pecadores. Jesucristo vino para que toda persona tenga la oportunidad de arrepentimiento y de conversión a Dios. Y aquí empieza la historia. Leamos Mateo capítulo 9, versículos 9 y 10, el llamado que Jesucristo le hizo al apóstol Mateo, quien escribió el Evangelio de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo llevó a Jesús a su casa, pero Mateo tenía muchas amistades que estaban como él, dominados por el amor al dinero, eran pecadores, eran también publicanos, cobradores de impuestos. Entonces, aquí tenemos cómo los fariseos están diciéndole a los discípulos acerca de por qué Jesús está comiendo en casa de un pecador y está platicando con los pecadores. Sí. Aquí tenemos entonces la Respuesta. la respuesta que da respuesta. Jesucristo y el propósito de su primera venida a la tierra. Sigamos leyendo versículos del 11 al 13. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es el propósito del ministerio de Jesucristo, llamar a los pecadores al arrepentimiento. Jesucristo vino a la tierra, estuvo en su ministerio terrenal 3 años y medio, para salvar a los pecadores, no para condenarlos. Jesucristo era el Hijo de Dios, era el profeta de Dios, sabía acerca de la condición pecaminosa, sabía la debilidad del ser humano, sabía de muchas personas que vivían en su pecado, como en el caso de esta mujer que la sorprendieron en el adulterio. En el acto mismo del Jesucristo adulterio. sabía de esta mujer que era una mujer que estaba en adulterio, pero no vino a condenarla a ella. Todo lo contrario, Jesucristo, mostrando el amor de Dios en la misericordia, por eso dijo aquí: misericordia quiero, no sacrificio, porque el pueblo de Israel vivía bajo la ley y en la ley eran las ofrendas en sacrificio, y muchos creían que por las ofrendas en sacrificio ya agradaban a Dios, pero Jesucristo dijo: no basta con ofrendar, hay que tener misericordia. Dios califica el corazón de la persona en el ofrendar. Es lo que sucedió con Abel cuando entregó su ofrenda. Dice la Biblia que Dios miró el corazón de Abel y la ofrenda. Es lo que Dios sigue haciendo al tiempo de hoy en la vida de un cristiano cuando va a su iglesia a ofrendar y a diezmar. Dios mira la ofrenda y el diezmo, pero mira en primer lugar el corazón del dador. La intención del corazón de la persona que está diezmando y ofrendando. Si aquí eran Por eso dos, dice: misericordia quiero, no sacrificio. Si aquí eran dos grupos, ¿no?, que eran muy similares, porque por un lado eran los publicanos y por otro lado los fariseos, pero los dos tenían el mismo, vamos a decir, hacían la misma función de trabajo, porque los publicanos cobraban el impuesto para Roma,
y los fariseos cobraban el impuesto del templo, que bueno, esa se le agregaron, ¿no?, a lo que son, aparte de lo que son los diezmos y ofrendas, tenía que pagarse el impuesto al templo. O sea que era el mismo pecado que tenía Mateo y que tenían también los fariseos. Sí. Nada más que uno cobraba los impuestos públicos para Roma Sí. y otros cobraban los impuestos del templo. Así Eran es, sí. también cobradores de impuestos, pero ellos se creían muy santos, gente muy justa. Entonces ellos querían sancionar a Jesús porque Jesús estaba con los pecadores y Jesucristo vino a poner las cosas en su justa dimensión. Así que Cristo vino por los pecadores, no por los justos. Sí, por eso vemos lo que los fariseos no podían ahora sí tragar, ¿no? Es el hecho de que los publicanos eran también judíos, pero que trabajaban para Roma. En cambio, ellos se jactaban que todo lo que hacían era para Dios, que ellos no tenían pecado. Ellos sí, los publicanos sí, pero los fariseos no. Por eso Jesucristo les dice... Y rechazaban a Mateo, porque Mateo era judío, pero Exacto, trabajaba para Roma, era un traidor para ellos. Sí. Por eso vemos, ellos le argumentan a Jesús, ¿por qué tú comes con gentiles prácticamente, con publicanos y pecadores que trabajan para los gentiles, para los romanos? Y por eso Jesucristo les dice, bueno, si ustedes no tienen pecado, pero ellos sí lo están confesando. Entonces, si ellos quieren arrepentirse, pues yo estoy con ellos. O si ellos necesitan sanidad, pues para eso estoy. Porque Él vino por los enfermos, no por los sanos, ¿no? Sí, porque yo he venido para los que están enfermos, porque bueno, el doctor solamente va para los que están enfermos. Y por ello le dice, si usted no necesita un médico, pues adelante. Pues bien, aquí tenemos el llamado del apóstol Mateo, el que escribió después el Evangelio de Mateo, guiado por el Espíritu Santo, un hombre pecador que se arrepintió de sus pecados y se convirtió a Dios por medio de Jesucristo. Acudió al llamado de Jesucristo. Jesucristo le dijo en el momento que estaba cobrando los tributos, en el banco de los tributos, esta fue la palabra, sígueme. Y Mateo dejó todo, la mesa de donde trabajaba y siguió a Jesucristo. Esta es una verdadera conversión. Este es un caso de un verdadero arrepentimiento de todo pecado, cuando uno deja atrás lo que está haciendo para comenzar un nuevo estilo de vida. Mateo comenzó ese nuevo estilo de vida. O sea, abandonó toda la vida que llevaba en ese momento, todo su sustento también, porque era su forma de vivir. Esa es la salvación, la verdadera salvación. Y realmente vino al Señor para hacer lo que Él quería, ¿no? Para servirle. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas. Aquí tenemos al apóstol Mateo siguiendo a Jesucristo. Sí, es probable. Cristo le dijo, sígueme, y él le siguió. Es probable que él haya sido una familia, ¿no?, de parte de Jesús, o sea, un primo por parte de José, se cree que era Mateo. Lo cierto es que probablemente Jesús ya había hablado con él antes, o que se conocían de antes, porque Jesús nada más le dijo, sígueme, y él ya sabía lo que tenía que hacer, por eso cerró su puesto, ¿no?, su changarro, y siguió a Jesucristo. Ya estaba siendo redarguido Sí. en su pecado por el Espíritu Santo, porque la presencia de Jesucristo traía la unción del Espíritu Santo, quien convence de pecado. Por eso cuando está presente un cristiano bajo la unción del Espíritu Santo, el medio ambiente cambia. Es un ambiente de santidad. Por eso cuando una persona está en pecado, se siente redarguida en su pecado.
su conciencia lo acusa y quiere apartarse de la persona que está allí con la unción del Espíritu Santo. En el caso de Mateo, fue Jesús quien fue a ver a Mateo. Mateo no podía quitarse del banco de los tributos porque ese era su trabajo, estaba cobrando. Entonces Jesús llegó hacia él. Hasta donde él estaba. La unción estaba en Jesús y cayó esa unción para convencer a Mateo de todo pecado. Solamente oyó, creyó y obedeció. Jesucristo le dijo, sígueme, y esto fue lo que sucedió con Mateo. Así que aquí encontramos un verdadero arrepentimiento de todo pecado, una verdadera conversión, y es lo que Dios quiere de toda persona en el planeta Tierra. La Biblia dice podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, allí la Biblia nos enseña que Dios está esperando que todo ser humano en el planeta Tierra se arrepienta de sus pecados. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura. Sí, el versículo 29 está hablando del pecado. Del pecado, sí. El hombre pecador. De imaginación de hombres. Toda persona nace con miedo y temor. El hombre en su naturaleza pecaminosa camina con miedo. Sí. Y en el miedo entonces empieza a buscar su propio Dios. Sí. Crea su Dios. Sí. Esto es lo que conocemos como religión. El hombre buscando a su propio Dios. Por eso encontramos en una familia que adoran a un Dios determinado, a un santo determinado, a una virgen determinada, porque tienen su propio Dios. Es el miedo. Su propia creencia. Su propia creencia. Y hacen imágenes de su propio Dios, de la imaginación que hay en su mente de su propio Dios. Y toman como un elemento de la naturaleza para afianzar su confianza y poner su fe en un ídolo, son los amuletos. Por eso hay personas que llevan amuletos, porque ellos creen que es el punto de contacto con su Dios, y cuando venga la situación adversa, cuando haya peligro, ese amuleto que representa a su Dios lo va a salvar, lo va a rescatar. Es la creencia en la mente de esa persona. O que lo va a proteger. Esa es la religión de la persona. O que lo va a proteger, Sí, por eso que lo va a traen siempre proteger. un escapulario o algo. Sí, son imágenes o son amuletos que el hombre usa para protegerse. Sí, sí. Vivimos en un mundo espiritual que nos rodea, hay lo bueno y hay lo malo. Generalmente los espíritus inmundos están atacando. ¿Y dónde atacan? Bueno, la Biblia dice, por ejemplo, con respecto a la apostasía, eso está en Primera de Timoteo, capítulo 3, que allí los demonios, habla de espíritus inmundos. Podemos leer en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Allí habla de las enseñanzas que traen los demonios. Son enseñanzas religiosas. De allí se establecen las doctrinas religiosas de las personas, creyendo en lo que ya pensaron, crearon su propio Dios. En los pueblos antiguos, mayas, aztecas, aquí en México, bueno, crearon sus dioses. El dios de la lluvia, el dios del rayo, el dios sol, la diosa luna. Ellos crearon sus propios dioses porque estaban ellos creyendo que sus dioses les iban a proteger o les iban a ayudar o les iban a dar el alimento. Todo esto es en la imaginación, la mente. Pero ¿quién trabaja allí? Leamos Primera de Timoteo, capítulo 4, perdón. Es 4, ¿verdad? Es Es 4:1. Pero el Espíritu dice, Sí. pero el Espíritu dice En claramente los últimos tiempos, que siglo XXI. que en los posteros tiempos Postreros tiempos, son los algunos tiempos que vivimos. apostatarán de la fe, escuchando
a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, Allí está. por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, van a prohibir cosas, pues. Sí, son demonios que están trabajando en la mente de las personas y estableciendo enseñanzas, doctrinas o enseñanzas que tienen que ver con doctrinas religiosas o enseñanzas religiosas o teologías creadas en la imaginación del ser humano, el concepto que puedan tener de Dios. Por eso cuando leemos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 29, allí está hablando de las personas que habían hecho sus propios dioses y estaban creyendo que lo que hacían era lo correcto, era lo bueno, porque no conocían la verdad. Ahora, ¿cómo entramos a la verdad? Cuando llega Jesucristo, cuando oímos el Evangelio y nos arrepentimos Sí, así es. de lo que estábamos haciendo y entramos a la verdad de Dios en Cristo Jesús. Y no nada más lo que estábamos haciendo, sino de la falsa creencia de un Dios falso. Así es, pero la persona no sabe que es falso. No La sabe. persona no sabe que está engañada. Por eso necesitamos hacer guerra espiritual para destruir fortalezas en la mente. Es lo que dice Primera de Corintios, que hay fortalezas mentales. Hay que destruir. La iglesia cristiana está en la tierra para destruir esas fortalezas en los pecadores, en personas en general, porque la guerra se libra en la mente. Entonces, a través de las armas espirituales que enseñan la Biblia, como son la oración y el ayuno. Por eso oramos, por eso ayunamos. Por ejemplo, Isaías 58:6 habla del ayuno. No es y más bien Dios el ayuno dice, que yo escogí. no es más bien el ayuno que yo escogí, dice Desatar Dios. las cargas de opresión. Desatar las Romper cargas los de yugos. opresión. Dejarlo ir libres a los quebrantados. y romper que todo se yugo. rompa todo yugo. Así que el ayuno liberta al cautivo, liberta al pecador. Para esto está la iglesia mostrando misericordia, la misericordia de Dios por amor a la gente, por amor al pecador. Es lo que Dios mostró en Jesucristo. Juan 3:16 es el texto que habla Porque del de amor tal de manera Dios. amó Dios de al tal mundo, manera amó Dios al mundo. que ha dado a su Hijo O sea, unigénito. a los pecadores, que envió a su propio Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, a morir por los pecadores aquí en el planeta Tierra. Y todo esto sucedió hace 21 siglos Para todo en la aquel que cruz en del Él cree, no se Calvario, pierda, mas para tenga que vida eterna. ahora toda persona que en Él crea, No se que crea pierda, en mas Jesucristo, tenga vida eterna. no se pierda y tenga la vida eterna. Por eso se predica el Evangelio a los pecadores, para que se arrepientan, dejen su vida de idolatría atrás, dejen todo. Dios no te condena. Cristo vino a salvarnos de la idolatría, a salvarnos del engaño de los demonios, y en Jesucristo empezamos una vida nueva. Por eso dice Nunca aquí, hemos estado allí hasta que nos Hechos arrepentamos de todo 17:30. pecado. Hechos 17:30. Volvemos a Hechos, Sí. capítulo 17. Leemos nuevamente el versículo 29 y después el 30 Bueno, siendo. y el 31. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Imaginación de hombre. Pero Dios, Son los ídolos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí tenemos entonces lo que Dios demanda del pecador en la tierra: arrepentimiento. Dios manda a toda persona Arrepentimiento en el de la planeta idolatría. Tierra que se arrepienta De la idolatría. su religión equivocada en su mente, de toda idolatría. Cristo no vino a establecer ninguna religión. Cristo, su nombre Jesús significa Salvador, vino a salvarnos.
El término Emmanuel, Dios con significa nosotros. Dios con nosotros. Dios bajó del cielo al planeta Tierra tomando un cuerpo humano. Por eso se le conoció como Jesús de Nazaret, nacido de mujer, bajo la ley de Israel, la ley de Moisés. Jesucristo vino a rescatarnos de la cautividad de la religión, que el hombre vivía en el engaño y la mentira. Por eso Jesucristo, él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Jesucristo vino a alumbrar. En Juan capítulo 1, versículo 3 y 4, allí dice que en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. La vida de Dios, Dios es vida. Dios no es muerte, Dios es vida. La vida de Dios vino en Jesucristo. Y la luz en las tinieblas resplandece. Para que nosotros saliéramos de la muerte espiritual debido a la idolatría o al pecado de Adán y Eva, Jesucristo tuvo que morir para vencer la muerte. Dar su vida. Al tercer día resucitó. Cristo es la resurrección. Cristo dijo, yo soy la resurrección. Cristo vino a darnos esa vida que no teníamos. Así que en Jesucristo entramos a una vida cambiada, a una vida diferente. La Biblia enseña que en Jesucristo hay un nuevo estilo de vida. Por eso la persona más mala que puede existir en la tierra, más perversa, la persona que no puede controlar su lengua, lo único que hace es insultar, mal hablar o maldecir, de pronto cuando llega Jesucristo, como llegó a Mateo, y Jesús le dijo, sígueme, y si el pecador decide seguir a Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, empezará un cambio en su vida. Y ni cuenta se dará cuando dejará de decir malas palabras. En lugar de insultar al prójimo, ahora lo ama y lo bendice. Sí. Y entonces su lenguaje será, Dios te bendiga, que el Señor esté contigo. Así que el lenguaje cambia. ¿Quién cambia? ¿O cómo es el cambio? Interno. Jesucristo entra al cuerpo por el Espíritu Santo y empieza a cambiarnos de adentro hacia afuera. Por eso la persona de pronto ya no insulta, ya no piensa cosas malas, su pensamiento cambió, su lenguaje cambió y por lo tanto su estilo de vida también cambió. Entonces es un buen esposo, es una buena esposa según el caso, o un buen hijo según el caso. Cristo cambia tanto al esposo como a la esposa, como a los hijos. Ahora, todos tenemos que ser muy responsables de negar obediencia a la vieja naturaleza o al hombre de pecado que está dentro de nosotros. Todos somos responsables de eso y de hacerlo crucificar y morir juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, para recibir la nueva vida en Cristo Jesús y ya poder vivir en esa nueva vida. ¿Por qué Jesucristo no ha regresado por segunda vez cuando ya prometió que se perdería iba mucha a venir? gente? Porque muchas personas solamente tienen religión y no se han convertido a Dios. No se han arrepentido. Porque no se han arrepentido. No han tomado la cruz para sus pecados. hacer morir las obras de la carne, que es el viejo hombre. Así es. Leamos lo que está registrado en la profecía en la segunda carta de Pedro. Allí encontramos por qué Jesucristo no ha regresado todavía. Queremos que ya regrese, pero ¿qué es lo que todavía está deteniendo la venida de Cristo? Está en segunda de Pedro, capítulo 3. Habla de la venida de Jesucristo por segunda ocasión. Y aquí en el versículo 9 es donde Dios explica. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Primeramente el pecador tiene que arrepentirse de su pecado, dejar su vida, su vieja naturaleza atrás. El Espíritu Santo es quien nos empieza a ayudar a dejar todo atrás y empezar una vida nueva. ¿Qué vida es la que el Espíritu Santo nos viene a dar? La santidad. Vida de santidad, apartados de todo pecado, de toda contaminación del pecado. La Biblia también nos enseña desde el principio, cuando Jesucristo comenzó su ministerio, Él llamó a 12 personas. De la multitud escogió 12, pero todos, tanto la multitud como los 12, su origen era el pecado. Todos eran pecadores. Y Jesucristo llamó, ya vimos el caso del apóstol Mateo. Vayamos ahora a ver el caso del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro fue llamado para ser columna de la iglesia cuando ya Cristo no estuviera en la tierra. Pero Pedro pasó por todo un proceso de discipulado, porque Pedro, en su naturaleza pecaminosa, era una persona con un carácter irascible, posiblemente muy fuerte, muy agresivo o muy impetuoso. Entonces había que tratar con Pedro. O sea que Pedro tenía toda la característica de ser un líder, pero era una piedra en bruto. Tenía el Señor que trabajar como un diamante, Pedro. había que pulirlo. Había que pulirlo. Y así somos todos nosotros. Y así es como Dios trabaja con nosotros. Por eso en Jeremías dice que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro, ese barro que es trabajado por Dios. Somos trabajados como el oro, como una piedra preciosa, para ser perfeccionado. Y aquí en Lucas capítulo 5 encontramos cómo Pedro reconoce que era un hombre pecador. Pedro se arrepintió de su pecado y fue allí cuando Jesucristo le llamó. ¿Cuándo fue que llamó Jesús a Pedro precisamente para ser un salvador de almas o un predicador para la salvación de las almas? Fue en este momento. Dice la Biblia, Lucas 5, del 8 al 11. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora, Pedro, serás pescador de hombres, serás un evangelista. Vas a predicar el evangelio en muchos lugares para la conversión de los pecadores. Aquí Pedro tuvo este encuentro con Jesús. Es más, Jesús fue al encuentro de Pedro. Pedro era un pescador, junto con otros que pescaban en la noche y en las mañanas regresaban para traer el fruto de la pesca. Pero dice la Biblia aquí en Lucas 5 que Pedro había regresado con los otros pescadores y no habían pescado nada en la noche. No había para comer en casa, no había para comerciar el pescado. Entonces había tristeza. Pedro estaba trabajando en sus propios recursos. Él era pescador, un hábil pescador, sabía cómo pescar, pero la Biblia nos enseña que no es con la fuerza humana, no es con la capacidad humana que Dios nos llama a servirle. Aquí por eso Pedro tuvo una verdadera conversión, porque él creía que él podía hacer las cosas.
y podía traer la bendición a su casa en el fruto de su trabajo. Pedro estaba poniendo en primer lugar el trabajo en lo secular, como era el trabajo de la pescar, de ir a pescar, comerciar, vender el pescado, tener para comer, sí. Pero de pronto no hubo nada. Habían estado toda la noche y no habían pescado nada. Entonces Jesucristo se subió a la barca de Pedro, dice la Escritura, y empezó a enseñar Jesucristo a la multitud que estaba a la orilla del mar. Es como cuando decimos, óyelo, dilo tu puerta, óyelo tu ventana. Entonces ahí estaba Pedro escuchando. La predicación era al público, pero se dirigía más que nada el Señor a que lo oyera el apóstol Pedro. Cuando terminó la enseñanza Jesucristo, entonces Jesucristo se volteó a Pedro y le dijo, Pedro, boga mar adentro, ve a pescar ahora. Y echad vuestras Pero, Señor, redes. ya es de día, sí. Se pesca de noche. Algo insólito. No pescamos de día, pescamos es. De noche. Sí. Además, Señor, pasamos toda cansados. La noche y nunca pescamos nada. Hemos estado pescando toda la noche y no hemos recogido Maestro, nada. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra, es en la palabra dada por Dios, en Jesucristo. Aquí tenemos las Escrituras, es en la palabra registrada en las Escrituras que nosotros nos movemos. La Biblia es la palabra de Dios. Oímos de la Biblia, creemos en la Biblia y obedecemos y seremos bendecidos. Fue lo que sucedió con el apóstol Pedro. Así es. Pedro dijo, Señor, hemos estado pescando toda y no toda la noche. Pescado no nada. Entonces, dice la Biblia, en tu palabra echaré la red. Echaré la red. Y Pedro obedeció. Sí. Era de día. Salió a pescar de nuevo. Era en contra de la costumbre de pescar en la noche. Y pues. de las leyes naturales. Y de las leyes naturales. El pescador sale a pescar en la noche. Así es. Siempre es en la noche. Entonces no es en el día. El pescador no pesca de día, pesca de noche. Entonces aquí Jesucristo está cambiando las circunstancias. Sí. Este es un milagro. Entonces Pedro dijo, en tu palabra echaré la red. No camino por vista. Y tuvieron una pesca milagrosa. Fe. Y allí está la pesca milagrosa. Dice la Biblia, versículo 6 y 7. 6 y 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Aquí tenemos las bendiciones de los cielos abiertos cuando Dios da la orden. Da la orden a la prosperidad. Y aquí el apóstol Pedro vio cómo en la palabra determinada por Jesucristo vino la prosperidad de mucha pesca. Esto fue lo que redarguyó al apóstol Pedro. Y Pedro dijo, estoy delante de Dios. El Espíritu Santo estaba allí hablando con Pedro, convenciéndolo de todo pecado. Que dejara Pedro de estar pensando en cuanto a sus fuerzas de lo natural, a su propia experiencia que él tenía como pescador y entrara a la salvación en Cristo. Por eso Pedro dijo, versículo 8, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O sea que estaba viendo en Jesucristo a Dios aquí en la tierra. Así que Jesucristo dijo, Pedro, a partir de ahora ya no serás pescador de peces, serás pescador de hombres. Y este es el llamado que tenemos todos los cristianos, ser pescadores de hombres. Estamos aquí para llevar el Evangelio, para que muchas personas conozcan la misericordia de Dios, conozcan el amor de Dios. No estamos aquí para juzgar a nadie, sino para salvarlos de toda condenación eterna.
Este es el llamado del apóstol Así es. Pedro. Así que tenemos dos grandes apóstoles, Mateo y Pedro. Pedro. Y hay otros, pero el tiempo se nos limita para una enseñanza. O sea, lo más importante es que ellos obedecieron, ¿no?, al llamado, y ellos sirvieron al Señor con todo su corazón, y vemos que hoy están aquí en los libros, ¿no?, de la Biblia. Un apóstol más, Un apóstol más, bueno. el que no conoció a Jesucristo, Pablo. el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no conoció a Jesucristo, y un día Jesucristo, ya estando en su trono a la diestra de Dios el Padre, descendió a la tierra para tener un encuentro personal, esto es en el Espíritu, con el apóstol Pablo. No es lo mismo el encuentro que tuvo Jesús con Mateo y con Pedro, fue un encuentro físico. Pero Ellos con lo Pablo, vieron no. con sus sentidos, pero Pablo no. Eran los tiempos cuando ya Jesucristo había resucitado de los muertos, estaba en el cielo, y un día Pablo, quien era un perseguidor de cristianos, Pablo era celoso de su religión, creyendo que al estar persiguiendo cristianos y matando cristianos, agradaba a Dios de acuerdo a la religión judía. Pablo era celoso de su religión, pero Pablo estaba engañado. Así que un día Jesucristo descendió y tuvo un encuentro con el apóstol Pablo. Y Pablo reconoció cómo él vino a la salvación. En Primera de Timoteo podemos leer solamente un texto bíblico donde el apóstol Pablo está enseñándole a su discípulo Timoteo cómo fue la salvación de él. En Primera de Timoteo encontramos capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí está. El Espíritu Santo estaba sobre Pablo ahora para enseñarle a Timoteo. Y aquí Pablo está diciendo que Jesucristo había venido al mundo para salvar a los pecadores. Y dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. O sea que Pablo sabía que había nacido en pecado y que por el pecado religioso, porque estaba dominado por pensamientos de su religión, estaba persiguiendo a la iglesia cristiana que predicaba la verdad. Y él creía que estaba haciendo Y él creía que estaba haciendo cuando estaba algo haciendo muy mal. bueno, agradando a Dios, cuando era todo lo contrario. Por eso Jesucristo le dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Contra el aguijón. Pablo Pero el tuvo llamamiento que de tener Pablo un encuentro fue algo de extraordinario, ¿no? arrepentimiento. Porque el Señor Jesucristo se le apareció en una visión. Sí. Y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿No? Sí, bueno, él empezó con la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia, porque él presenció cómo mataron a Esteban. Y de hecho, bueno, allí habla de que él coleccionó la ropa, ¿no? De la cual despojaron a Esteban. Entonces, bueno, ese iba a ser su principio, ¿no? De ahí Dios estaría tratando con él hasta ese día que iba a Damasco, que iba a matar cristianos o encarcelar cristianos. Y es allí donde Jesucristo se le apareció en el camino. Antes se llamaba Saulo de Tarso. Antes se ponía el nombre más el nombre de la ciudad donde él era. Y entonces por eso Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces es ¿Quién allí. eres tú, Señor? Sí, entonces yo soy Jesús a quien tú persigues. Él tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Sí. 3 días estuvo ciego, donde él no vio nada, pero él aún así tuvo una visión y Dios cumplió esa visión. Dios envió a un anciano de la iglesia, un profeta llamado Ananías,
Y Dios le dijo a él, tienes que ir, porque él ha tenido una visión de que tú lo vas a visitar. Entonces, bueno, Ananías primero decía, pero ¿cómo? Si él es el mayor perseguidor de la iglesia. Pero le dice, no, yo lo he llamado tanto para que predique mi palabra, tanto para judíos como gentiles. Sí. Y fue en ese mismo momento cuando va Ananías a donde estaba Simón en Damasco, y entonces sus ojos fueron abiertos e inmediatamente él recibió el bautismo tanto del Espíritu Santo como el de agua. Sí. Y lo siguiente que hizo el apóstol Pablo fue predicar allí mismo la palabra en Damasco. Esa fue su primera campaña evangelística. Y bueno, ahí dice que muchos lo veían de lejos porque decían, ¿será cierto? No será cierto. Pero él se esforzaba, dice la palabra, por decirles, no, es que sí, yo tuve un cambio de parte de Dios. Así es. Y uno de los testigos que estuvieron allí fue Bernabé, que después sería compañero del apóstol Pablo en su primer viaje. Sí, esta persona que era una perseguidora de la iglesia verdadera, al convertirse, Jesucristo lo ungió de tal manera para que escribiera casi el 50% de lo que es el Nuevo Testamento. Casi el 50% del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Así que Pablo fue un hombre transformado, de perseguidor de la verdad, perseguidor de la iglesia cristiana, a un verdadero siervo de Jesucristo, quien enseña mucho de la guerra espiritual. Y vaya si Pablo libró esa batalla en su vida personal. Es el apóstol Pablo. Por eso hoy podemos revisar las cartas del apóstol Pablo y llenarnos del gozo del Señor para conocer de la misericordia de Dios. Si Dios llamó a Pablo, si Dios llamó a Pedro, si Dios llamó a Mateo, también nos está llamando a todos nosotros. Dios no hace acepción de personas. Hoy estamos en el siglo XXI y Jesucristo sigue tocando el corazón de los pecadores. Amigo, amiga, tú puedes hacer esta oración y recibir a Jesucristo en tu corazón. Puedes decir allí, Señor Jesucristo, me arrepiento de todo pecado. Abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y seas mi Salvador y mi Señor. Creo en tu resurrección y confieso con mi boca que eres mi Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración de corazón, ahora ya eres parte de la familia de Dios, has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Y ahora esta puedes es la salvación acercarte a Dios, de Jesucristo, al Padre, y pedirle perdón por tus pecados. Es comenzar a estudiar la Biblia. Por pues bien, gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza de bendición y que las bendiciones sigan estando con ustedes. Nos vemos el sábado a las hasta nuestro próximo programa. 11, Dios mediante. Dios mediante.